haciendo de todo con un militar marino en el transporte público. Hola Carlos, ¿qué tal estás? Te mando un saludo y un gran abrazo dicembrino, puesto que ya estamos en la última quincena del 2025. Y en mi casa estamos muy felices porque se acercan las 3 cenas más importantes. Amigos, les saluda Winner. Mi novio y yo, desde hace 8 años, el día 21 de diciembre, hacemos una cena en la que invitamos a una familia a compartir con nosotros la llegada del espíritu de la Navidad. Digamos que no es una fiesta propiamente cristiana, pero tiene sus orígenes paganos. De alguna manera u otra se conecta a través de los buenos deseos con las fechas en las que todas las familias están reunidas por el mes de diciembre. Ese día decoramos nuestra casa con flores amarillas y la mesa en donde se va a hacer la cena está llena de frutos color amarillo también. La casa tiene que estar impecable para esa cena por el tema de las buenas vibras y así. De manera que nos preparamos bastante bien para ese día. Esa noche, antes de comer, se recitan algunas reflexiones, relaciones con la llegada de la Navidad y su importancia para la unión familiar y las relaciones de amistad. También se procede a elaborar una lista de 20 deseos desde los más generales y universales hasta los más personales, que luego va a ser quemada a la luz de velas de colores. Es realmente un ritual bastante bonito y la familia que han venido a compartir con nosotros se han divertido bastante. Hoy me encuentro a unos días de esa cena preparando ya algunas cosas que vamos a utilizar para esa noche. ¿Cómo ando vestido? Pues fíjense que ahora cargo unos shorts de futbolista azules, no traigo interiores y también traigo puesto mi delantal para no mancharme, puesto que también estoy metido en la cocina. A la hora en la que estoy escribiendo este relato, ya va a ser la 1 de la tarde. Y aquí en mi cocina el sol está que quema. Veo mis brazos y están brillantes por el sudor. Diciembre en esta zona es bastante caluroso y eso es algo que a mí no me gusta. Tengo el cabello recogido con una gorra para evitar que me caiga sobre los ojos. Les confieso que tengo varios días, y deben haberlo visto en los posts de la comunidad de Confesiones con Carlos, que me he liberado de los interiores para poder permitir que mi naturaleza se menee libremente y de forma muy divertida. Les había prometido a todos ustedes contarles una experiencia que me ocurrió mientras iba de viaje a visitar a mis papás, precisamente para estas épocas de Navidad. Así es que, señores, prepárense para escuchar un relato con un marco musical de villancicos y aguinaldos, lleno de muy buena vibra y de gente que en las fechas cercanas al final de año viajan para reunirse con sus familias. De hecho, estoy aquí hablando con ustedes y escuchando las famosas gaitas zulianas, que no son más que canciones de parranda navideñas originarias de Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela, que se escuchan a lo largo y ancho del país, incluso antes de que llegue la Navidad. Y también puedo asegurar de que hoy en día se oyen a lo largo y ancho del planeta, donde hay un venezolano al que le fascine la Navidad. En el contexto de este relato, se acercaban ya los días para ir a visitar a mi familia, para compartir con mis abuelos, mis tíos y primos, así con mi familia directa. Y como pasaba para estos tiempos, yo había planificado mi viaje. Generalmente me la pasaba con ellos una semana. Así es que arreglaba la ropa que me iba a llevar. Si iba a estrenar algo, algún nuevo outfit o algo así, pues llevaba lo que había comprado y me alistaba siempre un día antes.
para poderme ir a la terminal de autobuses de La Bandera en Caracas a comprar un boleto rumbo a la casa de mis abuelos. En esos días, la terminal estaba siempre atestada de mucha gente por las razones que ya les mencioné, y se hace bastante divertido para personas como yo llegar así a un sitio lleno de muchas personas donde puedes ver distintas personalidades, distintas actitudes y todas con un mismo objetivo: llegar a casa antes de Navidad. Llegué vestido con una camisa blanca, un buzo color azul oscuro y un short deportivo negro, y mis infalibles zapatillas Adidas All Stars negras. Siempre compraba mi boleto para viajar de noche y lo hacía porque a mí me fascina viajar en autobús mientras me quedaba dormido. A mi novio le encanta viajar de día para poder ver el paisaje. Esa es otra diferencia que tenemos entre él y yo, con la que a veces tenemos que negociar. Eran las 10 de la noche, llegó el momento para abordar el autobús. Y una vez que escuché por el altavoz en donde quedaba la puerta para el embarque, me dirigí hacia allá arrastrando mi maleta con ganas de conseguir un buen asiento, porque fíjense que esos asientos no son asignados, y así poder descansar durante este viaje que iba a durar aproximadamente 5 horas. Bueno, conseguí el bus y veo que se estaba formando una fila para poder entrar. Y ahí habían distintos tipos de personas. Incluso fíjense que había un grupo de uniformados de la Marina. Se veían súper guapos esos hombres, así vestidos de azul marino, con su uniforme impecable. Un porte bastante masculino y unos cuerpos tallados por la disciplina y el esfuerzo del servicio militar. En este tipo de situaciones, yo evito a como dé lugar quedármele viendo fijamente a las personas y me oculto detrás de mis gafas oscuras. Me vale madres si me critican por utilizar lentes de sol en la noche. Es mi vida. Hacerlo no le hace daño a nadie y lo que es mejor, si alguien se siente afectado u ofendido, ese nadie no paga mis cuentas. Así es que ellos no podían ver que yo los estaba escaneando de pies a cabeza. Comenzó a moverse la fila y comenzamos a abordar el autobús, que por cierto, este tenía 2 niveles. Esta vez yo elegí sentarme en el piso de abajo y creo que era mi brújula guiándome a una experiencia realmente gratificante. Así es que con mi instinto de cazador activado, comencé a desplazarme a lo largo del pasillo para poder ubicar no solamente una posición en la que yo fuera cómodo, sino para también encontrar una compañía que resultara atractiva a mis ojos. Me di cuenta de que los uniformados se dividieron en los 2 niveles, de manera que a lo largo del pasillo también podía ver los uniformes azul marino y una que otra chapa que reflejaba la luz de los bombillos del autobús. Bueno, me conseguí un puesto al lado de uno de estos marines. El hombre era color canela, amigos. Tenía unos labios bien gruesos, manos grandes y unas cejas bien pobladas. Un corte de cabello bien definido y un uniforme que lo hacía ver bastante elegante, poderoso e imponente. Este hombre probablemente podía medir 1.84 o 1.87 metros de altura. Así es que probablemente éramos de la misma estatura. Él estaba sentado al lado del pasillo y en ese momento yo le hice señas con mi mano para darle a entender que yo me quería meter al puesto que pegaba junto a la ventana. Me volvió a ver a los ojos, pero como yo cargaba mis gafas de sol, así es que las levanté para poder hacer contacto visual y darle las gracias por darme permiso. Generalmente yo viajo con alguna bebida y con algún snack,
Fíjense que eso me sirve para poder manejar mis niveles de ansiedad, porque sí, chicos, yo no soy perfecto. Mi inclinación hacia el ejercicio y al cuidado personal se debe precisamente a un diagnóstico de trastorno de ansiedad que yo mantengo al límite, con terapia, ejercicio, yoga, meditación y por supuesto con una buena alimentación. Yo tengo muchísima energía y debo canalizarla apropiadamente. Bueno, la cosa es que me acomodé de tal manera que mis pies quedaran montados en el soporte del asiento delantero para mayor comodidad. Mis piernas quedaban expuestas, pero yo traía una cobija para abrigarme, porque cuando encienden el aire acondicionado, yo generalmente me arropaba. Esa cobija va a ser protagonista de este relato, para que se vayan haciendo más o menos unas ideas. Por curiosidad y para romper el hielo, le pregunté. Hacer contacto visual y viendo hacia la frente le pregunté que si iba a su casa para Navidad y él me dijo que no. Me dijo que él vivía en Caracas y que su viaje era por un curso que estaba dictando en la ciudad donde vivía mi familia. Sorprendido, yo le pregunté que si hacían cursos durante estas fechas dicembrinas y él me respondió que sí, que ellos nunca paraban su entrenamiento. El bus ya se estaba listando para arrancar y una de las partes más emocionantes es que se apagaban todas las luces. Y a partir de ahí, según me habían contado, algunos amigos que se podían realizar algunas fechorías. Para estas fechas, en Venezuela, muchos de esos buses llevan un ambiente musical relacionado con las fiestas dicembrinas. Así es que en este viaje yo iba a ir acompañado de esa música o villancicos de Navidad. Yo llevaba los ojos metidos en mi teléfono y podía darme cuenta que de vez en cuando él me echaba un ojo y volvía a ver lo que yo estaba viendo en el celular. Eso me dio una gran idea, amigos. Comencé a buscar uniformes militares de Venezuela y sus características. De inmediato, fíjense que él se puso a reír. Le pregunté de qué se estaba riendo y me contestó de que yo podía preguntarle a él directamente y él me podía explicar. Así es que Ares, este aspirante al dios de la guerra, había iniciado una contienda silenciosa en la que pretendía tener un final feliz con un marín uniformado. Comenzó a preguntarme que qué era lo que a mí me interesaba sobre la milicia, y yo comencé a hacer lo propio. Sus respuestas resultaban un poco toscas en algunos momentos y me decía que yo tenía porte para la guardia de honor si así lo hubiera decidido. Yo le expliqué de que mi tendencia era hacia el arte y me cuestionó de que la milicia también es una forma de hacer arte. Los dos íbamos viendo hacia el frente. Eventualmente yo lo volví a ver y lo escaneaba por completo, amigos. Veía eso atractivo que guardaban sus pantalones azul marino y a mí me ponía a imaginar una y mil cosas. Ni corto ni perezoso, le pregunté, mira, ¿y no sentís tu uniforme demasiado ajustado? Y él me contestó así súper simple y bien tosco de que él ya estaba acostumbrado a vestirse así. También le dije que cómo hacía con los vellos de las piernas para que el pantalón no se los arrancara. Comenzó a reírse y me dijo, mira, ¿es en serio? ¿Te estás preocupando por mi comodidad? Señores, yo, como ustedes pueden notar, ya estaba comenzando con el primer movimiento. Yo llevaba mi cobija encima y él me decía que tenía las manos frías porque realmente estaba haciendo demasiado frío en ese autobús. Le pregunté que si no había problema en que le diera una parte de mi cobija
para que él pudiera abrigar sus manos y él me dijo que no, siempre viendo hacia el frente y yo eventualmente volteaba a verlo. Tenía una sonrisa y una dentadura preciosa. Andaba un perfume muy suave que contrastaba con el que yo estaba usando. También le pregunté que si le permitían usar perfumes y él me dijo que sí. Le pregunté que cuál era el nombre del perfume que él estaba usando y como no me importaba su respuesta, sino que yo prefería que hablara para escuchar su voz tan ronca y masculina. Él me dijo el nombre de su perfume que yo al final ni entendí, amigos, y tampoco me importó. La cortina de la ventana del bus la abrí para que eventualmente fuéramos iluminados por las luces del alumbrado público. Ya habíamos salido de la ciudad y estábamos en la autopista. Se escuchó la música en el segundo plano, el motor del bus, se sentía la vibración y había un silencio en el espacio a donde íbamos. Determiné que la pareja que iba en los puestos que estaban colocados paralelos en donde nosotros estaban bien dormidos, con una sábana en la cara. Ya se pueden imaginar qué era lo que yo estaba preparando en mi mente en ese momento. Me di cuenta que la gente de atrás también ya estaban dormidos. Él llevaba siempre la vista hacia el frente y eventualmente sonreía al ver cuáles eran mis búsquedas en Google. Señores, comencé a calentar motores. En esas yo puse en el buscador militares sin chaqueta y sin camisa. Veía algo y salía de Google. Obvio que él se daba cuenta lo que yo estaba buscando, porque él no tenía su teléfono encendido. Eventualmente volvía a encender y colocaba militares en interiores. Él soltaba una risa, pero se quedaba quieto, siempre viendo hacia el frente. Y oigan, quise dar un paso más adelante todavía y de repente, amigos, me metí en una página de esas de contenido para adultos y comencé a buscar militares reales en las duchas y ahí fue cuando yo atrapé su atención, porque sus ojos no podían creer lo que yo estaba revisando en mi teléfono. Y me dijo, ¿ya te has imaginado esa escena o algo así? Yo la vivo todos los días. Y le pregunté, ¿y hoy la viviste? Él me respondió, sí, antes de venirme a la terminal. El militar se había dado cuenta de cuál era mi intención, y yo le iba subiendo el tono gradualmente a la situación. Pude ver de que él se relajó un poco y echó su cadera hacia el borde del asiento, así como para poder descansar. Yo ya estaba en esa posición desde hace un buen rato. Decidí continuar con mi juego a todo riesgo. Me cubrí hasta mis codos con la cobija y él estaba utilizando una parte de ella también para cubrir sus manos. Empecé a hacerme así como el dormido y él todavía llevaba su vista bien fija hacia el frente. Eventualmente cerraba los ojos, pero por alguna razón ese militar siempre estaba alerta. Coloqué mi derecha así súper cerca de su pierna y al momento yo me di cuenta de que no hubo ninguna reacción de rechazo ni de repudio. La música, la penumbra, las luces que eventualmente se asomaban por la ventana, la velocidad del autobús y mi ansiedad a mil, amigos. Me preguntaba, ¿será que podría atragantarme ahora? El hombre no se movía, al parecer estaba bastante cómodo, pero mi mano seguía ahí inquieta. Yo seguí relajándome más y más hasta que accidentalmente se montó sobre su... El hombre alzó un poco la cadera, pero no la quitó. O sea, no me quitó la... ¿Será que esta era una buena señal, amigos? ¿Qué piensan ustedes?
Yo nunca había vivido una experiencia como esta, y menos en un transporte público, amigos. Ustedes saben que podía estar expuesto a que este hombre me diera un golpe, pero sin embargo, esto no pasó. Yo ya estaba bastante emocionado. Mi situación aquella estaba a mil, amigos. Sin embargo, yo seguí con mi juego y me seguía haciendo el dormido. Entonces, comencé a escalar intentando llegar hasta mi objetivo. Créanme, eso era tan difícil como subir el monte Everest. Al igual que escalar la montaña, había algunos riesgos, como por ejemplo un gran puñetazo en mi nariz. Con todo el recorrido que yo había hecho desde el borde hasta llegar a la cima, sobre lo que yo consideraba su situación, tardé unos cuantos minutos y nuevamente el hombre no reaccionaba. Abrí un poco los ojos y yo me di cuenta que él seguía teniendo su vista bien fija al frente. Sabía lo que estaba ocurriendo y como hombre de luchas, muy probablemente ya estaba preparado para dar batalla. Entonces, a como pude, comencé a abrir paso para llegar hasta mi objetivo. De repente, fíjense que él se movió un poco, pero yo igual, amigos, me hice como que estaba profundamente dormido. Me acababa de dar cuenta de que el Señor, cuando se movió, amigos, lo que había hecho era colocar así como de lado su situación. Oigan, que esa situación, amigos, a él ya se le había activado, amigos. Ya estaba despierto. Pero yo me seguía preguntando que si podía todavía dar un paso más allá. Entonces yo seguía en la lucha para ver hasta dónde podría llegar. Ares iba ganando esta batalla. En un momento ya lo había logrado, amigos. Ya había alcanzado la meta. Y el hombre seguía ahí, bien fresco, con su mirada fija hacia el frente. Chicos, la tensión en este momento era demasiado fuerte. Obviamente yo tenía garantía de que la gente que estaba a mi alrededor estaba durmiendo. Yo no quería que ocurriera algo que me comprometiera a mí y mucho menos que comprometiera a ese uniformado. Mientras tanto, comencé a hacer manualidades con aquello. Ares ya quería incursionar completamente en terreno enemigo. De repente, de tanto intentar así como liberarlo, él me quitó el brazo, amigos, y lo que vino a continuación me dejó completamente sorprendido, atónito. Amigos, el militar me dio una ayudadita, amigos. Me ayudó a liberar aquella situación. Pero fíjense que fue bien cruel. Él no quería darme eso así como servido en bandeja de plata. No lo liberó del todo, amigos, sino que lo dejó así como a medias. Ya estaba medio expuesta aquella mercadería. Sin embargo, yo tenía que seguir haciendo más esfuerzos para poder liberarla por completo. En ese momento yo pude notar, amigos, de que él traía unos interiores como color gris oscuro. Oigan, que en cuanto logré así como liberar eso, amigos, voy sintiendo un olor tan agradable que a mí me encantó, amigos. Y en cuanto pude oler eso, yo decidí acercarme más hacia la fuente de aquel delicioso aroma. Cuando vio que yo iba en dirección ahí, él no puso ninguna objeción. Es más, me dio carta abierta para poder acercarme y hacer lo que yo quisiera. Una vez teniendo bandera verde por parte de este militar, todo lo que vino después fue puro fuego, amigos. Primero comencé con aquella chamba del sorbete
por un buen rato, amigos. Que oigan, al principio fue bastante desafiante porque es que fíjense que esa situación, amigos, de verdad que estaba bastante voluminosa. Ya saben que Winner es bastante detallista, amigos, y bastante gráfico con todo lo que nos cuenta. Y de alguna manera, Winner logró ser el pasito de ese militar mientras el bus iba en marcha, amigos. Así como lo están escuchando. Aquí no les puedo detallar cómo fue que hicieron para lograr esa conexión, pero les cuento que esta historia ya está publicada en mi Patreon con todos esos detalles tan prendidos que a ustedes les encanta tanto escuchar. En esta tarjeta de acá les voy a dejar el link con este relato para que ustedes lo puedan escuchar así sin censura. Después de todo esto, lo que sucedió en aquel bus mientras íbamos en marcha, amigos, ese militar dejó un gran vacío en mí. Se retiró el gorrito que se había colocado. Yo comencé a buscar papel y toallas para hacer la higiene correspondiente. Él me veía la cara y aún se veía algo agitado. Me comenzó a agradecer y de su propia voz terminé confirmando lo que yo ya sabía. Y él me dijo, ya tenía como un año de no hacer algo así. Y a mí me encantó demasiado lo que acabamos de hacer y todo lo que lograste con este muñecón. Me confesó él mientras estaba limpiando esa situación. Fíjense que no sudamos porque el aire acondicionado del bus estaba bastante fuerte. Después comencé a limpiar todo ese desastre porque oigan, amigos, la ventana, el sillón de adelante, el piso incluso, se hizo un solo desastre ahí, amigos. Bueno, nosotros intentamos a que todo volviera a la normalidad, aunque yo todavía me sentía algo nervioso y hasta sentía que temblaba, amigos, porque todo lo que logré hacer con ese militar ahí en ese bus, ay, ¿para qué les cuento? A partir de ese momento, la conexión entre nosotros dos fue más fluida. Yo recuerdo que nos quedamos efectivamente dormidos y aproximadamente una hora antes de llegar, yo escuché una voz ronca en mi oído que me decía, ya hace falta poco para llegar y tenés trabajos que hacer. Yo me había quedado bien dormido, yo no entendía lo que él me quería decir. Un tanto confundido, abrí mis ojos y voy viéndole la cara al militar, amigos. También bajé mi mirada y voy notando, amigos, de que él nuevamente estaba listo para más acción. Él quería así como llevarse ese recuerdo consigo para esa misma noche de Navidad. Oigan, yo no me pude resistir, chicos. Tuve que cumplir con mi deber. En esta ocasión, esas bendiciones quedaron así como para hacerme una mascarilla, amigos. Bueno, digamos que bien me podía haber hecho un facial porque nuevamente ese militar, fue demasiado. Nos incorporamos nuevamente, ya estábamos por llegar. Terminé de acomodarme porque necesitaba llegar a mi casa oliendo a Ares y no precisamente oliendo a ese militar. Una vez que llegamos a la terminal de pasajeros, desembarcamos y ahí me fui directito al baño, amigos. Me fui a lavar la cara, el cabello, las manos y hasta el bumper, porque sí, amigos, yo iba súper lleno de bendis y ya se pueden imaginar por qué fui a lavar el bumper, amigos. Igual, si no se lo quieren imaginar, en el primer comentario fijado les voy a dejar el link de esta historia, así sin filtros, para que sepan qué fue lo que dejó ese militar ahí. Yo estaba listo para recibir los abrazos de mi familia. Tomé un taxi que me llevó hacia la casa de mis abuelos y una vez estando allí, empezó lo que una vez más fue una hermosa Navidad.
otra Nochebuena, acompañado de mis afectos, de abrazos, de mis buenos deseos y también de restos de aquellas bendiciones de aquel marinero uniformado que dejó en mí. De esta manera termina la experiencia con este marinero uniformado en las vísperas de Navidad. Les tengo una sorpresa y es que fíjense que el marinero intercambió número de teléfono conmigo. Y sí, hay una segunda parte que se las voy a estar relatando próximamente. Chicos, un abrazo para todos mis mejores deseos en estas fiestas. Cuídense mucho, tomen con responsabilidad. Recuerden que el año que viene les espera con gratas experiencias, con momentos diseñados para aprender, con bendiciones y con lluvia de muñecos para todos. Les deseo que tengan una feliz Navidad con mucho cariño de su amigo Winner. Y bueno amigos, por aquí les queda este relato. Cuéntenme por favor en los comentarios qué les ha parecido este relato. ¿Alguna vez ustedes han hecho travesuras así en vísperas de Navidad? Cuéntenme sus experiencias por favor, que ustedes ya saben que a mí me encanta leer todo lo que ustedes me escriben. Les recuerdo que este relato ya está publicado en mi Patreon y allá les cuento específicamente solo la parte más emocionante, amigos. Justo cuando Winner logró así como desempacar ese regalito que le llevaba Santa, o mejor dicho, este militar, y todo lo que logró hacer con él mientras ese bus iba en marcha. Así es que les voy a dejar por acá el link de mi perfil en Patreon para que vayan y se unan en este momento. También les voy a recomendar estos otros dos relatos que yo estoy seguro de que les van a encantar. Y sin más que agregar amigos, nos vemos hasta la próxima.